Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer y último debate del ciclo Sa Nostra Conversa. En estos encuentros, organizados, como ustedes ya saben, por la Fundación Sa Nostra y CaixaBank, hemos pretendido crear un espacio para la reflexión sobre algunos temas que hemos considerado de interés, con el ánimo de fomentar el debate, de enfrentar ideas, como siempre desde el respeto al que piensa diferente, reclamando un lugar para todos aquellos que quieren escuchar, también para todos aquellos que quieren ser escuchados. Hoy les proponemos hablar de feminismo. Somos conscientes de que será seguramente el encuentro más complejo de todos los que hemos abordado hasta la fecha, porque son numerosos los prejuicios que los rodean, ¿no? No en vano muchos de estos debates necesitan explicarse partiendo de la propia definición del feminismo, lo que seguramente a lo mejor algunos de ustedes han aborrecido, ¿no? No teman, procuraremos desde un principio ir un pelín más allá. Explicar el feminismo desde la filosofía en estos tiempos en los que el término pues parece que está en boca de muchos y es tratado a veces con desdén o con poco rigor, puede ser muy ambicioso, pero entendemos que desde la filosofía pues también muy enriquecedor, más si cabe con las invitadas que tenemos el honor de ser acompañados, todas ellas de una enorme trascendencia en este ámbito, desde la investigación del pensamiento filosófico, la literatura y también las instituciones culturales públicas. Les presento en primer lugar a Rosa Rius Getell. Señora Rius, buenos días. Ella es profesora titular de Filosofía en la Universidad de Barcelona, investigadora en ADUC, Centro de Investigación, Teoría, Género, Sexualidad de la Universidad de Barcelona, especializada en la filosofía del Renacimiento y pensamiento de las mujeres en diferentes periodos de la historia, en particular entre los siglos XII y XVI y el siglo XX. Entre sus últimas publicaciones podemos destacar El Príncipe de Maquiavelo, primera traducción española basada en un manuscrito inédito con Montserrat Casas, así como la introducción y las notas críticas a la historia de las mujeres filósofas de Gilles Ménage, o la edición, traducción e introducción de la Ilíada de Rachel Despalov, así como algunos artículos, El arte que hace ver, La mirada zambraniana, María Zambrano y Simone Weil, Notas para un diálogo, El anhelo filosófico de María Zambrano u otros muchos. También es editora de diversos volúmenes colectivos, entre los cuales podemos recordar algunos de los más recientes, Pensadoras del siglo XX, Aportaciones al pensamiento filosófico y político, Lectoras de Simone Weil o Caminos del conocimiento, la creación y el exilio. Ha desarrollado también una intensa labor de traducción de obras de otras mujeres filosóficas. Señora Rius, muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros en esta mesa Judit Carrera Escudé. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración por la Universitat Autònoma de Barcelona y desde 2018 es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, la primera mujer que ha ocupado este puesto. Tras licenciarse, obtuvo un diploma de estudios avanzados en la Escuela Doctoral del Instituto de Estudios Políticos de París y en la capital francesa trabajó en la Oficina de Análisis y Previsión de la UNESCO. Años después regresó a España, donde siguió vinculada a esta organización y posteriormente colaboró con otras administraciones catalanas. Es también la directora del Premio Europeo de Espacio Público Urbano. Se trata de una competición bianual que desde el año 2000 reconoce los mejores trabajos de creación y mejora del espacio público. Colabora además con diversos medios y entre ellos, por ejemplo, el periódico Ara, del que es columnista. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Completa esta mesa María Teresa Vera Rojas. Ella es profesora de Filología Española, Moderna y Clásica en la Universidad de las Illes Balears. Es también investigadora de ADUC, como la señora Rius, y directora de 452 grados Fahrenheit, revista de teoría de literatura y literatura comparada. Licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, es doctora en Estudios Culturales y de Género por la Universidad de Barcelona y también lo es en Estudios Hispánicos por la Universidad de Houston. Sus áreas de docencia incluyen literatura hispanoamericana y española, teoría feminista, estudios de género y sexualidad, movimientos por los derechos civiles y teoría LGTBI, entre otros.
Vamos a citar algunas de sus obras. Se conoce que es usted moderna, lecturas de la mujer moderna en la colonia hispana de Nueva York entre los años 1920 y 40, que por cierto fue premio Victoria Urbano hace 2 años en categoría de mejor monografía crítica, y recientemente ha coeditado el volumen New Perspectives of Hispanic Caribbean Studies. Bienvenidas, bienvenidas a todas vosotras. Para introducir el debate, situarnos un poquito mejor, me gustaría invitarles a reflexionar, cada una desde sus áreas de acción, de investigación, sobre las aportaciones al feminismo que en este momento se pueden estar dando desde cada uno de esos ámbitos en los que ustedes están desarrollándose profesionalmente en la universidad, en la gestión pública, de lo cultural, para hacernos una primera foto, si es posible, del estado en el que nos encontramos, más allá de lo que cada uno de nosotros podemos estar percibiendo a nivel individual. Si quiere la señora Ríos empezar. Hola, buenas tardes. Y bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad de ese espacio, de este espacio que nos va a permitir pensar con o pensar en. En primer lugar, este espacio que se ha titulado Pensar el feminismo, y ciertamente casi tendríamos que decirlo en plural, ¿no? Los feminismos o el movimiento feminista, que es un movimiento muy, muy complejo. Digamos que ahora, si me toca a mí, voy a dedicar unos breves minutos con esta pregunta que nos ha planteado Marta, y podría decir qué es lo que desde el ámbito de la filosofía que ha aportado el feminismo. Pues diría que muchísimo. ¿Y por qué? Yo cuando estudié filosofía no estudié ni a una sola mujer y no soy prehistórica. Quiero decir que no estudié, entonces me planteé si es que las mujeres no habían pensado, lo digo en serio, porque claro, resulta que si cogía, por ejemplo, un diccionario que es muy clásico en la Facultad de Filosofía, en las facultades, que es un diccionario de Ferrater Mora, miraba el diccionario, miraba el índice y solo encontraba 3 mujeres, había un montón de señores. ¿Qué ha hecho el feminismo? Entre otras muchas cosas, pues ha visibilizado a muchas mujeres, ha visibilizado pensamientos de mujeres desde la antigüedad, desde la Edad Media, el Renacimiento, modernidad, pero no solo visibilizar para que estén ahí, sino para poder hablar con ellas, leerlas, traducirlas, que nos interpelen. Con lo cual esto, no haré la historia, después ya comentaré algunas cosas, me gustaría, no haré la historia del feminismo, pero por supuesto el feminismo ha hecho muchísimo para que desde el ámbito de la filosofía hoy en día ya tengamos y podamos pensar que tenemos pensadoras, valga la redundancia, con las que poder pensar, que nos dicen cosas que no habíamos escuchado, que hablan con algunos indicios, con algunos fragmentos que interesan muchísimo, y digamos lo dejaré aquí para después ver pensadoras en concreto para poder transmitirlas y compartirlas con ustedes, pero por así decir, insisto y repito, el feminismo ha dado un paso muy importante, ya desde muy al principio, por supuesto la segunda ola se movió, por supuesto la tercera, y ahí vamos. Y queda muchísimo trabajo por hacer, nada más de momento. Sí, señora Carrera. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también a Sa Nostra y a Maripau por esta invitación. Es un placer y un grandísimo honor estar en esta mesa, estar con todos ustedes y compartir mesa con Rosa Rius, que es un auténtico referente en el pensamiento feminista y sin la cual seguramente yo no estaría hoy aquí, y también con María Teresa Vera, que pertenece a ADU, que también es un espacio de referencia desde hace tantísimos años de creación de complicidades, ¿no? Y genealogías sobre género. Yo no soy una teórica sobre feminista, no soy una experta en feminismo, pero me gusta muchísimo una cita que robo a Françoise Collin, que decía: una feminista no es solo una especialista en feminismo, ¿no? Y esta cita que encontré en un texto de Fina Virulés, que es otra referente para nosotras del feminismo en Cataluña, para mí ha sido también un aprendizaje, ¿no? y una introducción al feminismo a medida que me he hecho mayor y que he ido adquiriendo diferentes responsabilidades, ¿no? Y a mí me gustaría hablar esta noche desde una doble mirada, ¿no? Entiendo que el feminismo no es solo un tema, no es solo un objeto de estudio, ¿no? Sino que es también, ¿no? Sobre todo, un lugar desde el cual mirar el mundo, ¿no? Y para mí
el feminismo, ¿no? O mi práctica o mi experiencia de feminismo, que es, ¿no? Si nos invitáis a hablar desde nuestro propio lugar, nuestra propia experiencia, yo hablo desde la responsabilidad institucional, ¿no? de un centro público cultural, ¿no? Que tiene la capacidad de generar debate, ¿no? De generar imaginarios en los cuales poder reparar esta injusticia histórica de la que hablaba Rosa, ¿no? Yo también estudié pensamiento político quizás una generación después que tú, Rosa, y tampoco estudié en ninguna autora, ¿no? Y esto nos damos cuenta quizás un poco demasiado tarde, ¿no? Entonces, desde la responsabilidad institucional que implica dirigir un centro como el CCB de Barcelona, es esta conciencia, ¿no? de ver, ¿no? de que los referentes, ¿no? siguen siendo eminentemente masculinos, ¿no? Y la capacidad que tenemos de incidir o de crear una agenda pública en la cual los temas del feminismo, que son temas que es un poco triste tenerlo que repetir ahora, ¿no? Son temas que no atañen simplemente a las mujeres, ¿no? Sino que a partir de la experiencia de las mujeres interpelan al conjunto de la humanidad y al conjunto de las diferentes comunidades, ¿no? Y es esta idea del pensar con, ¿no? del pensar, del vivir, ¿no? del vivir en relación conscientes también de la interdependencia y de la vulnerabilidad compartida, ¿no? Por lo tanto, yo hablo desde la experiencia de un centro cultural público, como decía, en el cual estamos haciendo un esfuerzo bastante considerable, ¿no? de generar espacios para entender estas genealogías, ¿no? históricas, entender el vínculo entre el feminismo actual con el feminismo de los años 70, que tan importante fue en este país también, ¿no? para recuperar la democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces, crear estas genealogías, ¿no? que permiten entender el presente desde el pasado, ¿no? Pongo un ejemplo que a Rosa también le gusta particularmente, que es una exposición que hicimos en el año 2019, que básicamente lo que celebraba, ¿no? era el feminismo de los años 70 a nivel europeo, fundamentalmente, ¿no? la importancia de las artistas que durante los años 70 reivindicaban, ¿no? los derechos de las mujeres, y cómo desde hoy muchísimas artistas y muchísimas creadoras están dialogando, ¿no? con los temas que esas artistas de los años 70 planteaban, ¿no? Para nosotros era importante en un momento en el que el movimiento feminista en todo el país estaba siendo muy importante, ¿no? Había unas movilizaciones muy masivas en todo el país, en todas las ciudades del Estado, ¿no? En un momento en que el movimiento también era apropiado por unas generaciones muy jóvenes, ¿no? Chicas de 16, 17, 18 años, ¿no? Que quizás no tenían esta memoria histórica, ¿no? Con lo cual, desde un centro cultural público pensamos que era interesante, ¿no? contextualizar un poco en qué trama histórica, ¿no? se insería este nuevo movimiento feminista, ¿no? Luego quizás tendremos más ocasión de seguir la conversación. Para nosotros como centro institucional público también es importante, ¿no? la necesidad de generar referentes, ¿no? Que es quizás probablemente, ¿no? la conclusión a la que siempre llegamos, ¿no? Que lo importante para conseguir una igualdad plena, ¿no? de género es tener referentes, ¿no? En normalizar la presencia de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, no relegarlas en las esferas privadas, ¿no? Que es una cosa que sigue pasando en muchísimos ámbitos en 2022, ¿no? Con lo cual sentimos, ¿no? que no simplemente desde la cultura, pero también desde los medios de comunicación, la escuela, las instituciones políticas, las diferentes administraciones, es importante, ¿no? esta capacidad de generar ejemplos, de crear referentes, ¿no? que sean espejos en los cuales las nuevas generaciones de mujeres puedan mirarse, ¿no? Y bueno, luego ya, si acaso, hablaremos de qué significa ser primera mujer en una dirección. Crear esos referentes en la universidad también debe ser complicado, ¿verdad? Es muy complicado. Sí, bueno, primero quiero agradecer a Sa Nostra la invitación. Me siento muy feliz, orgullosa de compartir este diálogo con ustedes y muchísimas gracias por venir. Claro, desde la universidad es complicado y desde la universidad como mujer racializada, profesora racializada, también lo es. Y la manera desde la cual el feminismo, para mí, ¿no? es una herramienta fundamental es para construir pensamiento crítico. Y desde esta perspectiva, pues aproximarte a la literatura, a los productos culturales, cómo pensar, cómo interrogar los saberes y cómo interrogar el conocimiento, ¿no? Se trata... Y creo que esto ocurre desde la disciplina, ¿no? Desde las distintas herramientas que tenemos, es cuestionar la universalidad del saber. Y cuando te presentas en el aula, pues sencillamente con un plan de estudios donde solamente no hay varones,
Pero no solo se trata de incluir escritoras, sino leer desde otro lugar, ¿no? Entender el lenguaje desde otro lugar. Y ya esto es una problematización del saber, ya esto es una problematización del conocimiento desde el activismo que puedas tener en el aula sencillamente pensando un poco más allá de lo que es memorizar, ¿no? Sino leer críticamente los periodos, las distintas experiencias, las distintas representaciones. Y creo que esto pasa con la literatura, pasa cada vez más, no puedo decir que es generalizado, pero pasa cada vez más. Y en este cuestionamiento, ¿no? Una vez más, de lo que es el saber, en este pensamiento crítico, por supuesto quedan en evidencia las desigualdades, ¿no? Y estas desigualdades no son solo de género, son desigualdades raciales, son desigualdades de clase, son desigualdades corporales, ¿no? Y podemos tener un largo etcétera. Entonces, creo que el feminismo ha ido haciendo cada vez más complejo, que no es solamente sobre la mujer, no es solamente pensar en la igualdad de la mujer o en la desigualdad de género, sino que es una herramienta para leer, es una herramienta para pensar críticamente, y la universidad es el espacio, ¿no? Debería ser el espacio idóneo para esto, ¿no? Sobre todo porque cada vez más las generaciones, afortunadamente, vienen más conscientes de lo que son las diferencias de género, de lo que es, aunque esto quizás un poco menos, lamentándolo mucho, ¿no? De lo que son las diferencias raciales también, las diferencias que no son iguales todas las experiencias, y la literatura no puede concebirse desde esta universalidad de un canon universal que hay que aprender, porque ¿qué significa la universalidad del saber, ¿no? Es decir, ¿a quiénes están interpelando? ¿Quiénes están incluidas en esta universalidad? ¿Qué experiencias? Y así hemos aprendido todas también, ¿no? Es decir, cuando estás en la universidad y estás estudiando literatura, estudias un canon de textos que tienes que saber por qué. Porque representan una universalidad del saber. ¿Y qué significa esto? ¿A quién interpela este saber? ¿De quién están hablando? Por supuesto que no de las mujeres, y por supuesto no de las mujeres migrantes, y por supuesto no de las mujeres racializadas, ni de las personas en todas las múltiples diversidades que podemos habitar, ¿no? Entonces, creo que esto, hoy en día, cada vez más está esta necesidad de leer desde este otro lugar, de problematizar el lenguaje. Y estas son herramientas que podemos tener desde el feminismo y en relación, en diálogo con la literatura, ¿no? No son, van de la mano completamente. Señora Rius, es recurrente hallar en la historia de la literatura, la poesía, la filosofía, mujeres cuya obra es trascendental para la construcción de ese relato que hoy nos ayuda a entender de otra manera y con otras lecturas el feminismo, y que, sin embargo, no se han definido a sí mismas como feministas, o incluso de alguna manera consciente, explícitamente han huido de esa etiqueta, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos. Hannah Arendt llegó a decir: dar órdenes no conviene a una mujer, y es por ello que debe hacer todo lo posible por evitar estar en estas situaciones si quiere conservar sus cualidades femeninas, ¿no? Una autora que ahora ha merecido muchas relecturas y grandes aportaciones a ese discurso feminista, ¿no? También tenemos a María Zambrano, por ejemplo, que no se sentía muy cómoda en ese jardín, seguramente con un discurso bien diferente, pero dijo: no fui feminista, fui femenina, no cedí, llegó a decir, ¿no? Entonces, como decíamos, estas otras muchas mujeres pensadoras han realizado aportaciones trascendentales al feminismo, también por esa investigación y ese trabajo posterior que se ha hecho. Entendemos que es fundamental estudiarlas en ese contexto en el que dijeron eso, pero querríamos ahora saber, ¿usted cree que en este momento ellas, por ejemplo, si hubieran nacido hoy, se declararían a sí mismas como feministas? ¿Cómo podemos entender que eso sucediera así? Yo no sé cómo se definirían. Lo que sí sé es lo que he aprendido, y es que en concreto, por ejemplo, en el caso de María Zambrano, y me gustaría especificarla a ella, pero a otras, Arendt, por supuesto, Simone Weil también. Es curioso, ellas no se definieron como feministas, incluso lo rechazaron, pero pensemos que muchos de estos rechazos están escritos en los años 30 o 40 del siglo pasado. Lo que es interesante, o a mí me parece muy interesante, es que muchas de estas autoras, y pongamos estas tres, muchas de estas autoras, relacionando con lo que decían Judith y María Teresa, han sido
auténticos referentes para el pensamiento, han sido fuentes de inspiración para el pensamiento, han sido motores, pero no han sido... Cuando hablo de ellas estamos hablando de autoras, ellas tres, que nacieron en la primera década del siglo pasado. Es decir, Zambrano nació en 1904, Aren en 6, creo, y Bale en 1909. Es decir, la primera década. Aún hoy interpelan a gente muy joven, a distintos movimientos, es decir, no solo a un feminismo, claro, un feminismo el de ahora ya muy distinto, con muchas problemáticas como las que ha comentado Judith, las que ha comentado María Teresa, y puedes ver, porque tenemos la oportunidad de tener esa relación, que todavía tienen muchísimo que decir. Por ejemplo, Simone Weil, cuando piensa la fuerza, cuando piensa la guerra, es absolutamente contemporánea nuestra. Simone Weil diría muchas cosas, como dijo sobre Hitler, diría muchas cosas sobre esta primavera que estamos viviendo. María Zambrano supo hablar del dolor y la alegría, supo hablar del arte, supo hablar de cosas que todavía son muy, muy recientes, con lo cual no sé si se definirían como feministas. ¿Por qué? Porque muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Zambrano, que quizás el que conozco más, ¿por qué no se definía? Porque para ella en su momento tenían nombres y apellidos con los que no se sentía a gusto. Yo creo que en estos momentos aquí probablemente diría que sí, que está en un determinado movimiento feminista. De momento lo dejo aquí. A mí me gustaría mucho después, no quiero que se me escape, hablar de una mujer mucho más antigua. Antes decía que yo quiero ser desobediente y no quiero hablar de la actualidad. Y me gustará, ahora no, de momento, pero me gusta hablar de una mujer que publicó en 1600 y veremos lo que dice. Pero de momento, a la pregunta, creo que realmente quizás hoy estas autoras, algunas de ellas, podrían estar hablando con nosotras, pensando como instrumento, como decía María Teresa, como referentes, como decía Judith, y seguramente no tendrían problema en incorporarse a ese movimiento, como decía al principio, tan complejo y es tan poliédrico. O sea, de momento, este sería mi opinión. Podemos abrir el espacio para la desobediencia ahora mismo. No hay ningún problema, lo digo porque sí. Si quieres aportar ese pensamiento que tienes ahora en ese momento, quieres hablarnos de esa autora de... Ya, no quisiera ocupar mucho tiempo, lo diremos, vamos a ver. El movimiento feminista, podríamos decir que históricamente pues nace a finales del XIX. Si miramos, las historias vienen aquí. Entonces vienen las olas y realmente llega un momento en el siglo XXI, a finales del XX y siglo XXI, que hay una evolución. Vale. ¿Qué sucede antes? Entonces antes nos podemos ir muy para atrás, no iremos hacia atrás de todo, pero ya es bastante atrás, pensar en un movimiento que se denomina la querelle des femmes, la querella de las mujeres. Y a veces desde el punto de vista literario se considera como si fuese un debate puramente literario. Pero claro, resulta que cuando lees a estas autoras que escribieron, que tuvieron un frontispicio, que publicaron, y hay muchas, tienes la sorpresa de pensar que no son una excepción. ¿Excepción a qué regla? Resulta que si hay tantas mujeres que pensaron y dijeron, pues no son tan excepcionales. Entonces a mí me gustaría transmitir la voz de una de estas mujeres que probablemente no conozcáis. Yo no la conocía hasta hace pocos años y es una mujer que se llama, por seudónimo, Moderata Fonte. Podría decir muchísimas cosas de esta mujer y solo quiero decir dos. Una, por ejemplo, es una mujer que escribió un diálogo, que es un formato no muy específico de las mujeres, era como si no se atrevieran. Entonces, para no dedicar mucho tiempo, solo quiero decir dos cosas. Una, escribió un soneto que es un manifiesto sobre la libertad femenina. Escribió un soneto de estilo petrarquesco, pero en este soneto ella comienza diciendo «Libero cor nel mio petto soggiorna». Dice así, dice un momentito, en 1600 lo publica. Un momentito. Dice «Libre corazón en mi pecho reside, no sirvo a nadie, ni de otro soy sino mía». Salto y en otro verso dice «Esta alma solo a Dios cede y a Él regresa». Y más adelante, saltando, dice «Por decisión mía y no por azar,
soy trofeo. Esta mujer escribió esto. Esta mujer escribió en su diálogo una crítica sobre los maltratos femeninos recibidos por parte de padres, recibidos por maridos, recibidos por hermanos, recibidos por los hijos. Esto es lo que ella dice. No solo ella, hay muchas mujeres que tomaron la voz, publicaron y dejaron de ser dichas por el lenguaje de los hombres y se dijeron. Y al decirse es maravilloso porque nos muestran otra cosmovisión, nos muestran su visión del mundo, pero sobre todo lo que nos muestra es su voluntad de participar en el mundo y aún más, su voluntad de transformarlo. No me lo invento, si lo lees, lo ves. Ellas quieren transformar, ellas quieren, ella misma habla de una paridad. Es decir, no es que sea una igualdad desde ahora, ella quiere esa paridad. Ella sabe que como han escrito los hombres, dice así, pocas veces hablan bien de nosotras, con lo cual hay que tomar la palabra. Entonces esto ha costado mucho que saliera, menos mal que se han empezado a publicar, pero se han empezado a publicar hace muy poco tiempo, con lo cual cuando las lees, es muy impresionante. Yo he puesto los dos ejemplos. El libero corre, il mio petto soggiorna. Dice, non servo alcun ed altri son che mia. Es solo de ella y es un trofeo, no por azar, es un trofeo porque realmente lo ha querido. Ella ha estudiado, es una mujer que está, la protagonista del diálogo, no quiere de ninguna manera hacer nada más que estudiar, no quiere casarse, no quiere entrar en un convento, quiere dialogar con los libros. Y estamos hablando de un texto escrito a finales del siglo XVI, publicado, como os digo, en 1600. Necesitamos muchos textos, que estos textos aparezcan, que estén en los diccionarios, que los podamos leer y digamos que este sería uno de los puntos. Después, más adelante, ya diré alguna cosa más de Zambrano, y no es la única, o sea, hay muchísimas. Entonces, pero Moderata Fonte, que por cierto es muy simpático porque, como digo, es un seudónimo. Y ella se llamaba en realidad Modesta Pozzo. Fijaos que el concepto de moderata es algo que tú puedes establecer, tú puedes moderar. Modesta es algo más como de callarse, pero fijaos qué bonito, porque un pozzo, un pozo, es algo que tiene el agua estancada. Ella se pone como nombre fonte, porque esta fuente va a darnos lo que nos está dando. Yo supongo que ella no se podía imaginar que el día 12 de mayo de 2022 estaríamos hablando en Palma de ella, pero como escribió y publicó, podemos tenerla como referente. Estamos hablando de ella, claro. Pero me quedo con esa frase que has dicho, ha costado mucho que saliera. Claro. ¿No? Esto es algo que entiendo que vosotras además habéis reconocido, todas hemos estudiado con textos y referentes escritos fundamentalmente por filósofos, pensadores. ¿Cómo se cambia eso? A ver, en mi caso, por ejemplo, o sea, yo vengo de una familia muy conservadora y mi pregunta por el feminismo viene desde una incomodidad y buscarle nombre, ¿no? A esta incomodidad que sentía mientras iba creciendo, en esta desigualdad. Y luego esta incomodidad y hacer preguntas, que es la misma incomodidad que yo creo que es una incomodidad muy valiosa. Estos textos que te incomodan, que te hacen replantearte, son valiosísimos, aunque sean muy antipáticos. Es decir, la incomodidad es muy productiva. Y es muy productiva para pensar el lugar desde el cual estamos leyendo o estamos escuchando o no, estamos acercándonos a escritores. Y en uno de los libros que mencionaste, empezó hace mucho tiempo, ¿no? Empecé a investigarlo. Y estaba investigando escritoras de principios de siglo en Nueva York, ¿no? Escritoras latinas, puertorriqueñas. Y todo empezó porque yo dije, no puede ser que no haya escritoras mujeres. Es decir, nos enseñaban los escritores, los líderes sindicalistas de la época. Es decir, no puede ser que no haya mujeres, punto. Es que no tiene sentido. Es esta pregunta que cuando eres una lectora que no te conformas, dices que no tiene sentido y empiezas a investigar, rascas un poquito y ya está. Y te encuentras con un mundo y lees distinto, ¿no? Y lo que yo quería en este libro era justamente leer. A ver, es muy ambicioso y tiene, sin duda, puede tener muchísimas maneras de aproximarse a él, pero yo quería leer desde otro lugar, pues 2 décadas, ¿no? Que habían sido leídas desde textos y de prácticas más bien pues masculinas. Entonces, lo que nos enseña es a leer desde otro lugar, sobre todo. Y esto, claro,
no solamente te haces esta pregunta, esta semana yo estaba enseñando Lina Meruane, que es una escritora chilena que me gusta mucho. Los textos de Lina Meruane es actual, es muy conocida y se las recomiendo mucho. Puedo recomendar muchas escritoras latinoamericanas, por supuesto, pero justo la enseñé hace 2 días y con las alumnas hablábamos y decía, es que es muy incómoda. Yo sí. Y a partir de allí el texto que te lees es incómodo porque está planteando a esta protagonista desde otro lugar que no es el lugar del cuidado, que no es, ¿no? Y entonces allí empiezas a hacerte preguntas. Y yo creo que, siempre lo digo, la incomodidad es productiva, y digo productivo en el sentido Foucaultiano, ¿no? En el sentido de que construyes, ¿no? Construyes otras formas de subjetividad, llegas a otros lugares también. Y a partir de allí, pues rascas, lees, investigas un poco y esto, afortunadamente y lamentándolo mucho también, pues no tiene fin. Hay mucho que no sabemos. Intentamos enseñar, claro, siempre que estás haciendo planificaciones para cursos, para asignaturas, te entra todo este agobio que dices, es que si no lo enseño ahora, ¿cuándo lo van a leer? ¿No? Esta cosa que crees que todo... No, das pistas. Lo importante es generar la intriga y seguir investigando y seguir leyendo, ¿no? Yo, en mi caso, la llegada al feminismo y la llegada a escritoras era porque no puede ser que no haya. Es decir, ¿dónde me leo yo? ¿Dónde me reconozco yo? Y claro, primero te preguntas, entonces yo mujer, pero después dices, no, pero es que yo no soy solo mujer, yo soy mujer migrante. Ah, vale, pero es que además soy mujer racializada. Y entonces allí empiezas a buscar otros referentes y empiezas a leer desde otro lugar. Y yo insistiré, ¿no? con esta reflexión, porque no se trata solo de incluir, sino de problematizar aquello que ya existe. ¿Para qué queremos incluir o para qué queremos llegar a un nivel donde todo va a quedar desde el mismo lugar, ¿no? Es leer, es cuestionar, es incomodar, ¿no? Entonces, es infinito. No sé, Aria, es que si nos ponemos a hablar de todo, es un mes sin parar, ¿no? Así, hablando de todos los distintos lugares desde los cuales intentamos hacernos las preguntas y qué pasa con estas escritoras y por qué no está y cómo una te lleva a otra y te lleva a otra y hacen diálogos con otros escritores, porque tampoco se trata de leer escritoras con escritoras nada más, porque en la mayor parte de los casos, sobre todo si pensamos principios del siglo XX, por ejemplo, no escribían así. Entonces esto ya te hace aproximarte a un periodo desde una perspectiva diferente a la que este saber hegemónico nos ha vendido, ¿no? Y se ha instaurado durante siglos de los siglos. Amén. Señora Carrera, usted hablaba también de incomodidad. Concretamente, a poco tiempo de ser usted nombrada directora del Centro Cultural, la entrevistaba, creo que era El Periódico, y decía usted, la cultura tiene que ser incómoda para el poder. O sea, que seguimos en ese ámbito de la incomodidad. Las artistas, o en general todo aquel que quiere contribuir a un discurso cultural, pero desde el punto de vista del feminismo, ¿tiene que estar buscando esa incomodidad? ¿También es necesaria? Yo creo que la cultura y el pensamiento en general son siempre un espejo de la sociedad, ¿no? Y son un reflejo de los conflictos, ¿no? Que atraviesan las diferentes sociedades, y en este sentido creo que en general el arte y la literatura, ¿no? Sirven para no solo imaginar otros mundos posibles, ¿no? Sino también intentar reflejar las incomodidades, las contradicciones, ¿no? Las desigualdades ya previamente existentes, ¿no? A mí hablando de lecturas, ¿no? Y de lecturas que nos han marcado. A mí una de las lecturas que me marcaron mucho estos últimos años es la de la catedrática británica de Cambridge, Mary Beard, que tiene unos libros que hablan de la voz pública de las mujeres, y ella analiza cómo en realidad, ¿no? Y si vamos, ¿no? desde al principio al origen de la cultura occidental, las mujeres ya estaban relegadas, ¿no? a la esfera privada, y solo podían participar de la vida pública, solo podían tener voz pública si hablaban como víctimas, si eran andróginas, o sea, si tenían un aspecto más o menos masculinizado,
o si hablaban de temas femeninos, ¿no? Y ella, en realidad, Maribel, lo que es interesante es cómo traza esta genealogía desde la Odisea, ¿no? En la que no simplemente se relega a las mujeres, se les niega la voz pública, sino que un atributo de la masculinidad justamente es a hablar en público, ¿no? O tener voz pública de manera relativamente exclusiva, ¿no? Y lo que es interesante para mí de esta lectura es ver cómo se traza una continuidad, ¿no? Y como todavía hoy, ¿no? Muchas veces las mujeres se nos relega a hablar de mujeres, ¿no? Solo podemos hablar cuando estamos hablando de victimización, ¿no? Cuando la cuestión de la violencia de género, ¿no? Aparece en los periódicos en ese momento, ¿no? Si las mujeres estamos siendo víctimas, y es un problema gravísimo que existe en este país. O son mujeres más o menos andróginas, ¿no? Aquí pues, ella pone el ejemplo de Margaret Thatcher, de Angela Merkel, ¿no? De un modelo de mujer que no está asociado, ¿no? a la tradicional feminidad, ¿no? Entonces yo creo que la importancia de crear referentes es justamente poner las mujeres en el espacio público, dar voz pública a las mujeres y dar voz pública a las mujeres para que salgan, ¿no? de estos tres espacios en las que hemos sido tradicionalmente relegadas, ¿no? Y para mí es muy interesante también este efecto de descubrimiento, ¿no? Esta vocación de decir, ostras, vamos a buscar a ver dónde están otros referentes. Y me parece que es una riqueza enorme, ¿no? Buscar, ¿no? Porque de entrada yo llevo 25 años dedicándome a la promoción del debate público, del debate crítico en diferentes niveles, y lo primero que siempre pasa, ¿no? es que encuentras referentes masculinos, ¿no? Siempre hay catedráticos, escritores con las tradiciones, pero si buscas un poco, si haces un esfuerzo muy pequeñito, ¿no? Aparecen voces femeninas que son extraordinarias, ¿no? Y probablemente muy desconocidas, pero tienes el reto y la capacidad de hacer que se publiquen, que se traduzcan, ¿no? que sean conocidas, que dialoguen con las otras voces, ¿no? También las masculinas. Entonces yo creo que este esfuerzo, ¿no? Bueno, que parece mentira, ¿no? que todavía tengamos que estar allí, pero de promover, de señalar, de marcar referentes, de destacar lecturas, ¿no? Las personas que tenemos la suerte, tenemos un pequeño espacio, ¿no? de voz pública, no podemos dejar de hacerlo, ¿no? porque estamos, y efectivamente desde el feminismo también dar voz a otro tipo de experiencias, ¿no? La experiencia de la raza, ¿no? La experiencia, o sea, hay muchísimas, o sea, yo creo que la experiencia del feminismo realmente te da la sensibilidad de ponerte en la piel de otros, de entender qué significa ser una minoría, ¿no? De entender qué significa tener tus derechos vulnerados en muchas ocasiones, ¿no? Y esto no sirve solo para las cuestiones de género, ¿no? Y esto es lo que me parece que enriquecería y haría del debate público un espacio mejor, un debate público que es muy importante para preservar la democracia, ¿no? El debate público no es importante para tener una conversación agradable como si fuera simplemente una tertulia. Lo que estamos haciendo es generar comunidad, ¿no? Generar comunidad, tener un espacio de intercambio, ser conscientes de que siendo diferentes podemos coexistir, ¿no? Y esta coexistencia pacífica entre diferentes al final es el pilar de la democracia, y si no estamos, ¿no? Y para tener una democracia realmente inclusiva hay que incorporar cuantas más voces mejor, ¿no? Y aquí el feminismo también, otra vez, no simplemente una defensa reactiva, ¿no? de las mujeres que sienten vulnerados sus derechos, sino que es un instrumento que sirve para incluir también otras voces. Que probablemente era también el objetivo en los años 70, al principio del debate estábamos hablando de esas manifestaciones feministas de los años 70. Yo querría plantearles, entiendo que muchos de los retos que existían en aquel momento siguen existiendo ahora, pero obviamente el momento era muy diferente. Aquellas adolescentes hoy ya son adultas. ¿El reto es el mismo? ¿En qué hemos avanzado y cuáles son aquellos caminos que realmente aún es duro recorrer? ¿Puedo comentar unas cosas claro, antes? En lo que habéis dicho, o sea, vamos a ver, hay una cosa que me parece como muy interesante, y es que un día hablando contigo, María Teresa, lo que yo he contado hace un ratito podría tener, me parecería, ante la gente muy joven, pues la acusación de esto es binario, ¿no? Es decir, estás hablando de cosas que ahora ya no interesan. La sorpresa es que cuando te reúnes con personas de la comunidad LGTBIQ+, pues continúan entendiendo, aceptando, dialogando, queriendo que haya
lo que estaban diciendo, queriendo que haya más voces, incluso voces que a lo mejor les pueden parecer relativamente ajenas, porque estamos hablando de una reivindicación, en algunos casos, de la escritura de las mujeres, de lo que decían las mujeres, pero la sorpresa es que sigue valiendo. Esto por una parte. Y otra cosa que has dicho tú, Judith, y que a mí me interesa mucho es ver que, en general, la mayoría de mujeres que han trabajado, vamos a ver, tú has hablado de víctimas, pero ves que lo que están trabajando y escribiendo es desde la fuerza. Es decir, que es como no querer aceptar esas perlas misóginas, por así decirlo, muchas de ellas no las aceptan, y esa lectura que era realmente como un elemento intenso de fuerza, como decía, no de inspiración. Me parece que es importante. Y otra cuestión que también la pensaba cuando tú estabas hablando es un ejemplo muy claro. Hay un libro clásico que es un libro de historia del arte, que es el libro de Gombrich, y no hay mujeres. Es decir, ¿pero cómo puede ser? Entonces, claro, es en todos los ámbitos, con lo cual lo que nos queda y mucho por hacer es, digamos, en ese libro hacer otros donde se vean que en ese mismo tiempo que solo aparecían grandes artistas, innegables, no hace falta que salgan, lo que hace falta es que entren otras, y esas otras son realmente artistas de una gran creatividad. Y otra cosa, ya termino, lo siento, no quiero alargarme. Otra cosa que me parece también importante es, por ejemplo, en el caso de María Zambrano, que es una mujer que le interesó mucho el arte, pero en concreto la pintura, lo referente que está siendo para muchísimas artistas, pero artistas que pueden ser escultoras, pintoras, coreógrafas, han hecho teatro. O sea, es como muy interesante ver que no hace falta que estén puestas en los libros, sino que las toman como referentes, como inspiración, etc. Todo esto se tiene, digamos, tenemos que poder difundirlo. Bueno, nada más. Yo quería añadir algo, y Sí, creo por que favor. emparenta, bueno, lo que venimos diciendo, lo que ha dicho Rosa, emparenta con la última pregunta que has hecho. Y creo que en estos referentes tenemos que pensarlos y buscarlos no solamente en los libros, no solamente en los formatos más tradicionales, sino que para los grupos minoritarios las redes han sido muy importantes, ¿no? Entonces los podcasts se están convirtiendo en otros espacios de reflexión antirracista, feminista, afrofeminista. Encuentras podcasts, encuentras debates, diálogos, ¿no?, en distintas páginas, y creo que estos lugares no hegemónicos son muy importantes hoy en día también, ¿no? Entonces es un lugar, y creo que no hay el mismo acceso para mujeres cis, mujeres trans, mujeres racializadas, no es el mismo acceso a las instituciones, ¿no? No lo tenemos. Todas las mujeres no tenemos el mismo acceso, ni todas las mujeres significa mujer lo mismo, ¿no? Tampoco. Entonces, creo que es importante considerar que hoy en día hay estos recursos, y son los recursos desde los cuales se produce un activismo alternativo que también construye saber, ¿no? Que no es solamente el saber de estas referentes que estamos mencionando y que nos han permitido a nosotras también hurgar y pensar otros espacios, ¿no? Pero que tenemos que, afortunadamente, hoy ampliar no solamente ir más atrás de lo que es quizás siglo XX, XXI, ¿no?, que es la información más inmediata, como bien plantea Rosas, sino también plantear desde qué formatos y qué lugares se están produciendo otros discursos feministas. Y esto, bueno, después puedo seguir, pero era esto lo que quería decir. ¿Y no piensan ustedes que también las redes sociales son un lugar desde el cual también se está contaminando mucho ese mensaje? A ver, hay de todo, hay de todo. Es un espacio donde las redes sociales la gente habla y dice ¿no? Dice todo, ya está, sin filtros, ¿no? Pero no lo subestimaría en ciertos colectivos, ¿no?, que realmente son desde donde pueden construir estos foros de debate y comunidad. Sí, señora Carrera. Sí, no, yo quería añadirnos la importancia de lo que estabas comentando, ¿no?, de entender que esto de lo que estamos hablando no pasa solo en espacios institucionales más hegemónicos, ¿no?, o tradicionales, ¿no?, y que hay que buscar en los márgenes, ¿no?, también, que es donde muchas veces se genera el pensamiento, ¿no?, al menos en su principio, ¿no? Pero yo soy un poquito quizás más crítica con la cuestión de las redes sociales, ¿no?, porque yo creo que tenemos muchísimos ejemplos a estas alturas ya de cómo se han utilizado también las redes sociales
que habían nacido, ¿no?, como un espacio de libertad de expresión, un espacio de horizontalidad, un espacio en el que todo el mundo podría expresarse en términos de igualdad. Yo creo que tenemos muchísimos ejemplos en todas partes del mundo en el que las redes sociales han sido utilizadas como arma arrojadiza justamente contra la igualdad de género, ¿no? Y esto ha pasado en Brasil, ¿no?, con Bolsonaro. Está clarísimamente demostrado, ¿no?, que ha utilizado las redes sociales y ha acabado ganando la presidencia del país, ¿no?, por 2 mandatos consecutivos, y ha utilizado, ¿no?, ha sido su principal arma política, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ser un poco, todos quizás somos, ¿no?, más o menos usuarios de las redes sociales y este tipo de plataformas, pero también a estas alturas sabemos ya por muchísimos estudios que han surgido que son instrumentos que están diseñados técnicamente para dividir, para polarizar, para generar odio, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes, o también, ¿no?, quizás utilizar el pensamiento crítico que nos ofrece el feminismo para ser críticos también con este tipo de plataformas, ¿no? Porque me parece que, no sé, Trump, estoy hablando, ¿no?, con estos grandes líderes, ¿no?, que están, Trump, Bolsonaro, Putin, ¿no? Son personas que realmente han situado sus guerras particulares basadas muchas veces en la cuestión del género, diciendo nosotros vamos a ser los salvadores de los valores tradicionales, de los valores patriarcales, ¿no?, porque todas estas cosas del feminismo, ¿no? Entonces, a mí últimamente tengo una cierta aversión, ¿no?, al ser conscientes de que estos instrumentos están generados justamente para polarizar, fragmentar, y justamente es lo contrario de lo que quería hacer el feminismo, ¿no?, que es unir, ¿no?, a ser interseccional, ¿no?, que es esta palabra que sirve para hablar de las diferentes luchas simultáneas del feminismo, ¿no? Entonces, sí, hablabas de podcast, no hablabas pero me has dado pie a... Pero también, a ver, Instagram también funciona. Para mí es una plataforma para llegar al activismo de muchas feministas, sobre todo feministas racializadas, ¿no? Y este es el punto, ¿no?, que creo que hay espacios... Yo también reconozco lo que me pregunto es si lo que ganamos por un lado de colectivización de luchas, de conocimiento mutuo, de refuerzo de las comunidades, no es una pequeñísima victoria en relación a la gran batalla que se está librando en el mundo, en la cual, digamos, se están asesinando mujeres, se están asesinando comunidades LGTBI como principal objetivo político de algunos de los regímenes más sanguinarios de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, yo perdón, este tema... Se trata de esto, por supuesto, no es una total celebración, ¿no? Y sí es una gran condena, estoy completamente de acuerdo. Pero quiero enfatizarlo porque a veces, ¿no?, justamente desde los márgenes se producen y cuáles son los márgenes en los que sujetos, ¿no?, que no pertenecen a las instituciones están haciendo cambios. Y hoy en día pues son las redes, ¿no? Sí, y hay que estar. ¿no? Y esto ojalá fuera mayoritario, ¿no? Son unas minorías nada más, desafortunadamente, pero así es como yo puedo seguir el trabajo de muchas activistas y de muchas artistas feministas. No va a salir en la prensa oficial, no va a salir en la televisión, y cómo me entero. Claro. ¿No? Entonces es un poco esta otra cara que sí creo que es importante también tomar en cuenta y sin duda problematizar, ¿no? No es celebrarla totalmente, pero que está allí. Totalmente de acuerdo. Está allí. Precisamente ayer el Gobierno de España anunció que el próximo martes va a llegar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica para, se llama así, la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo. Nos anuncian novedades, no sabemos si van a llegar todas a buen puerto, puesto que primero pues tiene que haber una negociación entre ministerios, luego una segunda parte entre grupos parlamentarios, pero en todo caso ya tenemos un titular que nos han lanzado ahí, como un globo sonda: permiso para el último mes de embarazo, bajas por dolores menstruales, eliminación del IVA en algunos productos de higiene femenina, acceso al aborto en el sistema público, creación de listas de médicos objetores, autonomía en la toma de decisión a partir de los 16 años sin necesidad de consultarlo con los padres, gratuidad de los anticonceptivos hormonales, la inclusión de la figura del vientre de alquiler como una forma de violencia contra la mujer. ¿Cuántas expectativas, ¿no?, nos está generando esto? ¿Cómo se ve?
¿Quién se atreve? Vamos a ver. Es que es tan reciente, ¿no? Que... Sí, yo lo estoy pensando. Es una pregunta tremenda. Tremenda y digamos que viene a añadirse a otras dos preguntas tremendas, ¿no? Que son cuando te preguntan ¿qué opinión tienes sobre la prostitución y sobre el abolicionismo? Una. ¿Qué opinión tienes sobre la maternidad subrogada? Y ahora se añade esta. Esta, primero que es muy reciente, esta concretamente es tan reciente que realmente cuando la leí lo que quiero es enterarme todo lo posible. Enterarme qué va a ayudar, cómo se va a organizar, quién va a acompañar a estas jóvenes, cómo se va a hacer. Es decir, necesito mucha más información, muchísima más información. Justamente ahora, como decíamos, ¿no? que está sucediendo lo que está sucediendo sobre el aborto en Estados Unidos y en otros lugares. Con lo cual, sinceramente no me veo, como os digo, un catalán cor, no me veo con ánimos de poder decir algo, pero realmente creo que para que esto, poder decir algo y que funcione, necesitaría saber que hay un apoyo muy importante y no lo sé. Y sobre todo, otra cuestión que tiene que haber, y no la veo, una educación sexual potente, no solo en las escuelas. Esta cosa que dicen las escuelas, no. Son las escuelas, son la familia y muchos, etcétera. Con lo cual, me preocupa mucho. Es decir, es una noticia que me preocupa sinceramente y que no es que me escaquee. Veis que estoy intentando transmitir, necesito saber mucho más. Y en todo caso, no saber mucho más, sino también es una de las que me gustaría poder intervenir, poder estudiar el máximo para poder apoyar algunas cosas, pero ahora no tengo respuesta y me gustaría, pero no la tengo. Puede ser probablemente que algunas de estas iniciativas anunciadas así y además todas tan importantes y de golpe, no digamos improvisado porque vamos a entender que no lo ha sido, pero a lo mejor habrían precisado de un debate social previo mucho más profundo. Claro. Estoy muy de acuerdo con Rosa, ¿no? Que no hemos tenido tiempo material de... Yo escuché la noticia ayer y escuché todo junto y dije, joder, pues vamos a ver, ¿no? Es que es todo junto, es tal cual lo has leído, ¿no? Y dices, necesito, ese no lo sé, ¿no? No sé, igual hay uno de los planteamientos que dices, me gusta bien. Y después, al final se está legislando sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces sigue siendo como moneda de cambio y sigue siendo moneda de cambio también política, ¿no? Decidir, vale, que tiene una intención en principio más de libertades, no lo sé, según lo plantean, pero es que no lo sé, porque al final sigue siendo el cuerpo de la mujer la noticia sobre la cual se está... Ahí está, que el planteamiento no es vamos a dejar que cada uno decida sobre sí mismo, ¿no? A mí lo que me parece interesante es la coincidencia en el tiempo, ¿no? Entre este proyecto de ley y la abolición del derecho al aborto en la mitad de los estados de Estados Unidos, ¿no? Que esto sí que me parece preocupante, ¿no? ¿no? Un derecho que estaba totalmente adquirido, que dábamos por supuesto que fue una de las grandes victorias, ¿no? del feminismo que nos precede, que en un país, ¿no? que era el abanderado de la democracia, de las libertades civiles, ha sido un plumazo, ¿no? Incluso con votos demócratas. Apoyando. Y esto yo creo que es una señal de alerta, ¿no? De cosas que pueden pasar en el resto del mundo, que pueden pasar en nuestro país, ¿no? Estamos ya en un gobierno regional en Castilla y León, ¿no? Donde lo primero que se ha dicho es que se va, ¿no? a abolir la ley de la violencia de género, ¿no? O sea que yo creo que una vez más la cuestión del género, de la regulación, la libertad vinculada al cuerpo de la mujer va a estar en la primera línea de la batalla política en términos muy arduos, creo, ¿no? Y yo creo que lo que pasa en nuestro alrededor muchas veces, ¿no? Nos indica de debates que van a llegar quizás probablemente en nuestro propio país, ¿no? Con lo cual, esta ley que no podemos comentar porque ha sido tan precipitado, ¿no? Pero que parece que va en una dirección, ¿no? de aumentar las libertades, la protección del cuerpo o de las libertades de la mujer. Bueno, yo me pregunto cuál será la contrapropuesta, ¿no? O sea, cuál será el efecto que generará, ¿no? En el contexto político actual.
pero bueno, no quiero ser agorera. Supongo que escucharemos más debates también y podremos escuchar distintas perspectivas y con el tiempo hacernos una idea. Yo tampoco me siento con herramientas, ¿no? Claro, porque existe muchas veces, muchas de estas políticas, esto era una de las cosas que también pretendíamos en este debate, hacer una reflexión sobre esas políticas de género que se llevan impulsando en los últimos 10, 15, 20 años, se han planteado, en términos generales, como debieran o, la segunda parte, están consiguiendo aquello que queríamos que consiguieran, ¿no? Que se podría aplicar seguramente a esto también cuando efectivamente, como bien decís, el debate haya madurado, porque seguramente muchas de las iniciativas que son ambiciosas no lleguen a buen puerto o no lleguen en los términos en los que inicialmente se está planteando, pero ¿podemos decir que se está consiguiendo aquello que las políticas de género y de igualdad querían? Yo solo voy a añadir que yo no sé si se está consiguiendo lo que sí se está hablando. Es decir, hablar de género y de lenguaje de género y de perspectiva de género es cada vez más habitual. Aunque sea desde el desconocimiento, sabes que hay un debate al respecto. A mí me gustaría, y aquí pues lo tengo que decir, ¿no?, que de la misma manera que este debate lo hubiera en relación con otras desigualdades, ¿no? Por ejemplo, insisto, con la raza, ¿no?, que solo menciono esta, pero tenemos que hablar de otras, ¿no?, la diversidad funcional, etcétera, etcétera. Me gustaría que no se entendieran como apartados diferentes, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me complace mucho, me da mucha energía y mucha esperanza escuchar a mis alumnas y alumnos, ¿no?, cada vez más manejando este lenguaje quizás, y siendo un poco más consciente de su cuerpo, de sus diferencias, ¿no?, de sus derechos, teniendo herramientas que yo no tenía cuando era más joven. Esto creo que sí. Esto sí. Esto para mí es importante. Yo cuando escucho reacciones y digo, es que yo no habría sabido, quizás no habría sabido que lo que me estaba ocurriendo era una situación violenta. Esto creo que es positivo. Y creo que también hace falta no quedarnos de los 2000 en adelante, sino ir más atrás, como bien nos enseña Rosa con los ejemplos que nos ha dado, ¿no? Que tenemos que saber que necesitamos el feminismo y necesitamos tener una genealogía, ¿no?, y una comprensión de hacia dónde va. Pero yo creo que hay aspectos que sí han cambiado. Yo estoy de acuerdo en lo último que ella decía. Estos aspectos se han cambiado y se percibe en gente muy joven. Entonces esto sí se ha conseguido. Y esto quizás liga con la pregunta que nos hacías antes, que me parece que nos ha quedado un poco pendiente de contestarte, ¿no? Sobre lo que queda pendiente, ¿no? Cuáles son las mejoras, ¿no? En qué hemos mejorado y en qué todavía estamos muy lejos, ¿no?, de la igualdad, y quizás es algo, no sé, en la que Rosa tendría cosas que decir, María Teresa, por supuesto. Pero en mi caso, ¿no?, cuando yo pienso en esta pregunta y me encuentro, ¿no?, en el caso del acceso de las mujeres en lugares de responsabilidad pública, ¿no?, con mis compañeras, ¿no?, en las que estamos en lugares de mayor responsabilidad de la que estábamos antes, ¿no? Aquí también ha habido una mejora muy clara, ¿no? Estoy hablando de Barcelona, que es el lugar que conozco mejor, pero estoy también, ¿no?, consciente de que también en Palma, ¿no?, ha habido muchos espacios que están siendo ocupados por mujeres, y esto es efectivamente un progreso muy importante. Yo estoy hablando a nivel de instituciones culturales, por ejemplo, ¿no? Y creo que en esto nos tenemos que felicitar, ¿no?, de la relativa normalidad en la que se ha convertido que algunas mujeres podamos acceder a algunos puestos de responsabilidad, pero teniendo en cuenta, o al menos esta es mi experiencia, ¿no?, de otra cosa de las que hemos hablado con Rosa y que también mencionaba Mary Bert, que la autoridad pública, la autoridad intelectual, ¿no?, sigue siendo de los hombres, ¿no? O sea, estamos ahí, ¿no?, hemos ocupado una cuota de espacio, ¿no? Está por ver, ¿no?, si lo hacemos mejor o peor, ¿no? Pero realmente en el debate público hay una cosa mucho más sutil, que es que la autoridad intelectual, ¿no?, la voz pública que cuenta, ¿no?, sigue siendo de los hombres, ¿no? Y a mí es una cosa que me ha sorprendido
muchísimo, ¿no? Que me he encontrado en situaciones en las que pienso, ostras, pero si objetivamente está diciendo una cosa que no conoce o que tal, pero en cambio es lo que queda como la gran afirmación en el debate público, ¿no? Y aquí yo creo que es una segunda fase, ¿no? del acceso de la igualdad, que creo que va a ser una batalla mucho más complicada, mucho más difícil, mucho más sutil, ¿no? Y en la que ya se perciben como unas competencias y es muy complicado, ¿no? También vemos, ¿no? En lugares de muchísima más responsabilidad política, ¿no? Ayer o antes de ayer veíamos la vicepresidenta del gobierno español, ¿no? Negándose a estar en una foto, ¿no? En la que se fue la única mujer, había avisado que lo haría y lo hizo, ¿no? Y me imagino que en entornos empresariales todavía es mucho más complicado que en entornos culturales o intelectuales como el que estamos ahora representando, ¿no? Pero quiero decir que hemos avanzado y que creo que hay que celebrar este progreso, pero nos queda muchísimo todavía camino por recorrer. Y esa competencia de la que hablabais puede hacer que el hombre, algunos hombres o el hombre en general, se sienta de algún modo amenazado también. A lo mejor porque algunas cosas no se están siempre planteando del mejor modo posible, porque efectivamente no se tiene que ver como una competencia, pero no sé si habéis percibido eso. No lo sé. No me atrevo a contestar por ellos, la verdad. No lo sé. No podemos hablar por ellos, ¿no? No, lo que está claro, por ejemplo, que en un espacio como este los hombres acuden, son contados. Creo que hemos contado 7. Es decir, es muy impresionante, ¿no? Quiero decir que, bueno, digamos, este tipo de cosas sucede, se reproducen. Entonces, pues según qué cosas probablemente no les interesan, no lo sé. Quiero decir, entonces no sé si algunos se pueden o no sentir amenazados por esto, pero en cualquier caso tendrían que contestar ellos, ellos genéricos que no me atrevo a hablar por ellos. Muy bien, bueno, tal vez sería el momento de darles la voz a ellos y a todos los espectadores. Vamos a abrir el turno de preguntas, que sabemos que siempre es un momento enriquecedor en nuestros debates, porque tenemos un público muy fiel en ese sentido. No sé si alguien quiere intervenir, ¿sí? Tenemos aquí una persona adelante, gracias. Hola. Bueno, nosotras, las dos, estamos en el equipo de coordinación de coeducación de un instituto y creo que eso ya es una pasada, que exista eso, porque además es un proyecto súper nuevo y bueno, hacemos lo que podemos, también es verdad. Y ha habido una cosa muy interesante que has dicho, que es sobre la educación sexual, y una cosa que nosotras percibimos es que la educación sexual sería muy necesaria para los padres, para empezar. Porque ha pasado una cosa, y es que en muy poco tiempo ha habido una evolución, y yo creo que la hemos notado en el instituto, en los jóvenes, ¿no? Y sí que ha habido una evolución de mentalidad. Estoy generalizando, evidente que hay casos particulares y es verdad que hay un factor social súper importante y lo notas mucho en los institutos porque según qué barrio es totalmente diferente el enfoque, ¿no? Pero sí que ha habido un cambio. Pero los padres enfrentarse a la educación sexual como se debería dar en un centro, ese paso no lo hemos dado. No se ha dado. Y es muy, muy problemático y muy necesario. Sí. Y me imagino que mi generación y la tuya no recibimos esa educación sexual, ¿no? Y hay muchos prejuicios que además se han visto intensificados justamente con las redes sociales. Ahora todo se sabe, hay un montón de paranoias. Así que creo que sería muy necesario empezar por la educación sexual de los padres o de un cierto rango de edad que no tuvo esa posibilidad y que tiene un concepto de lo que es la educación sexual totalmente distorsionado y que nos complica mucho nuestra labor o la labor de los centros en esto, ¿no? Y para poner una guinda de esperanza, ayer me pasó una anécdota que me pareció muy significativa. Estaba en una librería comprando un libro y vinieron del colegio Verge de Lluc, que es un colegio de educación infantil y primaria, y venían a comprar libros para el colegio y habían traído a 2 alumnos, una alumna y un alumno, porque ahora en los colegios todo es así, todo tiene que ser con paridad.
Total, que estaban por allí seleccionando libros, estaban pidiendo, bueno, diferentes temáticas, y en un momento dado la chica, que debía tener 12 años, debía ser quinto, sexto de primaria, se acercó a la librera y le dijo, por favor, ¿me puedes indicar dónde está la sección de género? Y a mí me pareció, vamos, magnífico. Dije a la dueña de la librería, ¿no? Le dije, algo bien estamos haciendo cuando una niña de 12 años viene y te dice dónde está la sección de género para coger libros de género y llevármelos a un colegio de primaria. O sea, qué bueno. ¿Existía la sección de género en la Sí, librería? existía. Además, Esto esta es importante librería también. es muy pro también todo Vale. esto y por eso yo voy. O sea, que sí, existía. De hecho, tiene un apartado entero. Sí. Bueno, pues la última noticia preciosa y la anterior, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Esta idea de que lo escuchamos mucho en los colegios, ¿no? No es que no, es que es toda la gente que se tiene que hacer y tiene que acompañar con lo que se está viendo pues, por las redes, con lo que se está accediendo desde muy jovencitos, jovencitas, a pornografía, todos esos, etcétera. Esto nos puede quedar delegado a la escuela, que es como algo que está, o sea, totalmente, bueno, ya lo he comentado, pero la última noticia, muchas gracias, porque está muy bien pensar esto, que una preadolescente busque la sección de género, o sea que gracias por la información, que la transmitiremos. Pero efectivamente volvemos al planteamiento de cómo las redes sociales están distorsionando el aprendizaje de cosas que son tan básicas, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna intervención más. ¿Sí? Ah, muy bien. Tenemos aquí 2 personas. Lo siento. No sé si... Ahora que hablas de sección de género, a mí me gustaría, si podéis y me hacéis el favor, creo que el lenguaje es muy importante y se está tergiversando mucho en todos los conceptos. Bueno, las vacunas, hay tantos por ciento de inmunizados cuando no hay ningún inmunizado por la vacuna, son lo que sea. El concepto ahora de la sección de género, que muchas veces, que ya es una palabra que se utiliza en todas partes, en los medios de comunicación, y se utiliza a veces como igual que idéntico a sexo, luego pasa, cambia y tiene otro significado y va cambiando según el discurso del ponente o del comentarista. Si podíais... ¿Qué es exactamente género? Clarificar, a este ¿no? nivel. Y relacionado con esto, creo que las primeras voces críticas en relación a la ideología queer o queer o como se diga, han sido grupos feministas, de personas esencialmente feministas y parece ser, según esta gente, sí, que hay además un problema también de vocabulario, de la palabra género y eso, y que difumina o pone en niebla el concepto mismo de mujer, de hombre, de mujer, que es un elemento, no sé, peligroso. La ley trans que prepara, o ya están preparando Irene Montero, bueno, que es un poco complicado, que es, si pudiera contestar a eso, un poco lo que qué es realmente género y cómo lo emplea cómo se emplean los medios de comunicación y en las leyes y en los, me han dicho incluso cuando viajas, aquí has de rellenar al extranjero según a dónde vas, qué identidad de género tienes. Yo considero que no tengo ninguna identidad de género. Intenté cuando era joven no seguir la estructura machista de aquella época en lo posible. Bueno, eso, si podía contestar a eso, gracias. Gracias. Y yo personalmente no tengo, como varón de sexo masculino, no tengo ningún problema en eso que hablabais antes, de que si las mujeres van, que si vienen, que si... personas, tengo miedo a determinado tipo de personas, no a sexo, ni etnia, ni...
ni condición social, ni eso, sino es como es cada persona. Gracias. Muchas gracias. A ver, es que son muchas, ¿no? No sé si podremos responderlas todas porque es una pregunta amplia y que incorpora mucho de lo que hemos estado hablando aquí, pero... A ver, cuando usted ha dicho no tengo identidad de género, creo que está respondiendo un poco a la pregunta que se entiende por género, ¿no? Es justamente cuestionar el género como una construcción social, ¿no? Como una construcción cultural, y ya está, masculino-femenino. Cuando lo podemos problematizar más allá de un binarismo y decir yo no tengo identidad de género, hay un planteamiento de lo que está yendo más allá del binario, ¿no? Así que creo que lo tiene muy claro. En este sentido creo que lo tiene muy claro, porque al responder, al decir no tengo identidad de género, está hablando desde un lugar que problematiza este binario masculino-femenino, ¿no? Así de manera muy rápida. Ya va, que había otras preguntas, había otras cosas. Me acuerdo de esta, no sé si que... Sí. Porque se mezcla mucho género y sexo. A ver, es que... Una cosa es un constructo social exterior que está ahí, lo que predomina en este momento, que creo que es lo que se supone que es género, o era hasta hace poco, si no era el género gramatical, y otra cosa es una identidad o un no sé qué, yo no sé exactamente. Es que por eso creo que usted tiene las herramientas para entender, ¿no? O sea, creo que entiende un poco, ¿no? Que tiene herramientas porque, a ver, hay una cosa que está clara, la identidad no es inmutable, ¿no? La identidad vamos cambiando, no es algo que me viene asignado y soy y no cambio más nunca. Si es algo que viene y no me puedo mover y soy esto con todas las consecuencias que tiene, si no, no estaríamos aquí hablando de feminismo, ni estaríamos problematizando qué significa ser mujer, ni estaríamos problematizando el sujeto mujer como sujeto del feminismo, ¿no? ¿Qué significa el sujeto del feminismo? ¿Sobre qué gira el feminismo hoy en día? ¿Es la mujer cis? ¿Qué es la mujer? ¿No? Esto por una parte. Es decir, primero entender que la identidad es algo fluido, es algo que se va construyendo a partir de distintos discursos culturales, distintas experiencias. Esto por una parte. Y por supuesto, si lo pensamos en relación con el género, no quiere decir que no convivan los conceptos. Es decir, hablar de género femenino y género masculino se sigue hablando. Es decir, hay una simultaneidad, se problematiza sencillamente este binarismo. Digo sencillamente y no es sencillamente, es bastante lo que se consigue con esto, ¿no? Es saber que puedes reconocerte en otras identidades, ¿no? Que no tienes que inscribirte únicamente dentro de este binario independientemente de tu sexualidad, porque esto es además algo importante, ¿no? Que también define el feminismo. Como bien han sido los ejemplos que han dado, ¿no? Si no podemos pensar cuáles son las luchas feministas si no pensamos desde la sexualidad también. No solamente es el género, sino también la sexualidad. Entonces, creo que no se trata solamente de asignar una casilla. Creo que hacia allí va el planteamiento de lo que entendemos como identidad de género, sino cuestionar cómo se construye este género binario, cómo se ha construido, cuáles han sido las herramientas que han naturalizado algo que hemos asumido como normal. Y desde hace décadas, pues desde hace mucho, pues desde hace décadas empezamos a darnos cuenta, no, es que esto no es normal. Porque si no, no habríamos alcanzado niveles de igualdad. Pues si estamos destinadas a las mujeres, digo las mujeres como un universal maquiavélico, ¿no? Pero si las mujeres estamos destinadas a estar en la cocina o a ser afectivas, pues apaga y vámonos, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Justamente porque podemos problematizar las identidades, es que podemos llegar a problematizar también estas categorías de género, que no las anulan, sencillamente es mucho más amplia la manera de concebirlo. Entonces, ya no solamente es qué significa ser mujer y desde qué lugar, sino entenderse como no binaria, entenderse justamente como género fluido desde estos otros lugares y cuestionar qué significa además este mujer biológico, ¿no? Un mujer biológico que es una idea en torno a la que ha girado durante pues, mucho tiempo esta lucha feminista y esto ya no
bueno, no, sí pasa mucho, lamentándolo mucho, ¿no? Debería ser mucho más complejo, pero sabemos que tenemos que pensar desde otro lugar y que tenemos que entender el sujeto feminismo desde otro lugar. Entonces, yo creo que, por eso digo que usted mismo está respondiendo, ¿no? Cuando dice no tengo identidad de género, está entendiendo que hay que salir de categorías fijas identitarias, ¿no? Y es hacia donde apuntan el género, ¿no? Como se entiende. Palabra. No estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Si yo digo que no tengo identidad de género, no es que yo piense que el género pueda variar o eso, no, pero yo nunca tendré identidad de género. Yo soy una persona, tengo un sexo, hay gente que no lo tiene tan definido, pero no voy a fluctuar. Yo cambiaré como persona, lo que sea, intentaré cambiar, ser mejor, lo que yo entiendo que es mejor, y la gente que me rodea, pero género no, yo no, esta fluidez no. Lo que yo digo que no tengo género no lo tengo, ni lo he tenido, ni lo tendré nunca, porque no es nada mío. Género es un constructo social. Yo soy parte de una sociedad, pero interiormente yo no tengo un constructo social aquí dentro de mí. Me ha influido de ser como soy y todo lo que quiera, pero bueno, es eso, creo, y todo lo que me has explicado me sigue volviendo a lo que sale últimamente de esa fluctuación así, la sociedad líquida, que no solo es en esto que llevamos, y sí que hay, biológicamente, hay en la mayoría de muchos, no todos los animales, pero muchos y plantas, hay somos individuos con binarismo para la reproducción, etcétera, etcétera. Hay casos luego especiales o lo que sea, pero todo está bueno, no sé, y creo, y además que desde el feminismo es donde han salido las primeras críticas hacia todo eso que utilizan la ideología queer para llevar. Yo puedo elegir ser lo que quiera y eso. No sé, bueno, es igual. No, voy para poder dar paso a más, pero no, le agradezco la intervención. Pero solo quiero ya decir que feminismos hay muchos, no hay uno nada más. Y esto es importante también. Y esto es otra riqueza del feminismo, ¿no? Pero podemos seguir hablando después, sí, claro. A todos, Sí, creo que teníamos una persona aquí que quería también intervenir. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Muchas gracias a las tres. Os haré haría 1000 preguntas. Escojo una que creo que es deliberadamente polémica, pero porque me interesaría ver vuestra reacción a ello. El titular de la pregunta es ¿solo las mujeres podemos hacer feminismo? O sea, ¿solo las mujeres podemos hablar de feminismo? Y expongo, como caso a analizar, o como caso creo que muy simbólico, pues estas mismas charlas, ¿no? Hemos tenido 3 charlas, una sobre ciencia, la primera sobre democracia y esta sobre feminismos. Solo hemos tenido mujeres ponentes en la charla de hoy y no ha habido mujeres en las otras. O sea, la primera crítica que supongo que vais a secundar es que ¿por qué no había mujeres en las otras? Y va en línea con lo que habíais dicho de poner mujeres en más ámbitos. Pero por otro lado, otra lectura quizás más conflictiva es que aquí tampoco hay hombres. Entonces, ¿por qué cuando estamos organizando eventos de divulgación el rol de la mujer sigue siendo hablar de feminismo y solo las mujeres? Vamos a ver, casi no se puede contestar exacto. O sea, ojalá, pero vamos a ver, es como general que una compañera gallega me dijo cuando lo vio, así solo las chicas habláis, las chicas, las señoras, ¿no? Habláis de esto. Y esto casi siempre sucede. Y hay muchos hombres que podrían también haber hablado. En este caso, pues somos 3, pero no es este caso, es como general. Porque de lo que estamos hablando, de la pregunta del género en disputa, de si el género es un constructo social o no, todo lo que queramos se puede pensar.
Ahí sí que os diría, y puedo hablar de una experiencia, ahí sí que os diría que hay jóvenes, chicos, del seminario del que formo parte, el Seminario Filosofía y Género, que podrían estar aquí y podrían hablar de esto tranquilamente. Y podrían hablar, incluso os diría, como de una distancia porque se han educado a lo mejor de otra manera y entonces realmente podrían, pero por lo que sea, igual que antes decía, con una cierta queja, ¿no?, que en estos espacios hay muy pocos hombres, es así, es una realidad, es decir, que esto lo da la experiencia, pues lo mismo, o sea, en esas mesas de debate normalmente somos mujeres. Y yo creo que en estos momentos sí que puedo asegurar que sí que ha cambiado, que hay hombres que podrían estar seguro hablando y hablando bien y con una apreciación y con otros registros, seguro. De momento no es así, pero podrían, el potencial está. Sí, yo creo que hemos hecho un poco de broma, ¿no?, con esto de que a nosotras nos toca hablar de feminismo y de mujeres, ¿no?, que va un poco en el registro que hablábamos antes, ¿no? Las mujeres parece que solo podemos hablar de lo que nos atañe más directamente, ¿no? Pero si nos dan un espacio para poder hablar, hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que estar ahí y hay que seguir, ¿no? Y esperar que el próximo día nos pregunten sobre Europa, sobre la guerra, sobre otros temas, ¿no?, que quizás no nosotras, pero quizás hay otras mujeres que tienen muchísima opinión y muchísimo conocimiento, y es lo que decíamos, ¿no?, si las buscas las encuentras, y además cuando las encuentras son extraordinarias, y hay este, ¿no?, efecto de maravilla, ¿no?, de descubrimiento de unos registros y unas voces que no están tan vistas, que no están tan oídas, ¿no?, y que las necesitamos para entender la complejidad del mundo. Yo me hice la misma pregunta que tú. Totalmente. Y creo que así como las personas racializadas no tenemos que enseñar antirracismo, las mujeres no deberíamos ser las únicas que enseñamos feminismo, ¿no? Pero tampoco tenemos tantos espacios. Pareciera que sí, porque estamos aquí, pero no es verdad. Entonces, justamente cuando tenemos los espacios tenemos que... Y creo que no se trata solo de que las mujeres podamos hablar solo de feminismo, sino que deberíamos estar en los debates sobre política. Es esto, ¿no? Más que no cuestionar este encuentro, tampoco cuestionar ninguno de los otros. Es que quiero decir que tenemos herramientas para pensar otros, que no solamente pensar la mujer, ¿no? Entonces es esto. Bueno, nosotros por nuestra parte también tomamos nota, tanto de este como de los anteriores, porque efectivamente esto es un espacio de debate y también de crítica, y me encanta lo que has dicho, porque tienes toda la razón, y ojalá podamos hacer en el año que viene un ciclo como este o incluso más ambicioso, y eso obviamente tiene que tenerse muy en cuenta. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, gracias. No sé, a mí me gustaría intentar contestarte, que no sé si lo haré bien. Creo que hay 4 conceptos importantes. Uno es el sexo, que es biológico puramente, mascle, femella, intersexualidad, ¿no?, que es XXY. Luego estaría el género, que es el constructo social, por tanto el imaginario es una cosa cambiante en función de cuanta más gente la piense, más realidades hay. Hasta ahora ha sido femenino, masculino, con cosas muy claras, y ahora entra el género fluido. Añadiríamos a esto la orientación sexual, que es quién te gusta. O sea, uno es qué eres, otro es cómo te comportas, qué expresión tienes, otra es quién te gusta, y la última sería la identidad, que es si coincide sexo y género. Si coincide serías cis, si no coincide serías trans. Eso sería un poco la... El concepto de género es la construcción social que se hace de femenino y masculino. Creo que es una cosa muy que no es, que se puede utilizar para muchísimas cosas, que no es una cosa palpable como no, puede claro, ser la orientación sexual. Claro, porque está en construcción. Pero, Ahí está. está en construcción, bueno. O en Está en el deconstrucción. debate, es lo interesante. Discutiendo después. Bueno, no sé si tenemos... Sí.
Sí. Por aquí hay una persona. Sí, gracias. Hola. Uy, ¿se me escucha? Yo iba Sí. un poco a ligar la pregunta que ha hecho la compañera anteriormente. Y es, primero, no estuve en las otras ponencias, entonces no lo sé, si alguno de los participantes se cuestionó por qué no había mujeres y si alguien del público cuestionó por qué no había mujeres. Y segundo, si el hecho de incluir, incluso hoy, en un espacio que cuesta, ¿no?, conseguir muchas veces, que vale que ahora esté más, que sea esté más en boga, ¿no?, que los espacios y las instituciones estén dando pie a más charlas, tal vez la universidad está incluyéndolo. Si cuando hemos conseguido este espacio, si capaz es muy femenino incluso el cuestionarse, ¿debería haber hombres aquí? O sea, quería hacer esta reflexión. Si es algo tal vez muy cultural, ¿no?, el intentar el integrar y no tal vez decir, nos lo hemos merecido, somos nosotras tal vez las que es nuestro momento de hablar, es algo que estamos viviendo y por lo tanto visibilicemos y no dependamos de un hombre en la conversación. Era mi reflexión y quería saber, a ver, puedo estar completamente errada, pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión y muchas gracias. Claro. De hecho, es una reflexión que va al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, en las sesiones anteriores, hablabas de las anteriores de este ciclo. Claro, yo no lo sé porque solo habían señores, pero realmente hay mujeres que yo conozco que podían pensar Europa. Y digo, por ejemplo, pensar Europa, pues pensar Europa, pensarla con Arendt, con Zambrano o con Simone Weil, por ejemplo, es clarísimo que te dan otra idea de Europa y una idea de Europa muy importante. Pero bueno, digamos hasta aquí. Pero bueno, ya digo, ahora ya se puede, ya podéis decir, a María ¿no? Zambrano sí que la tuvimos pensando Europa. Os lo digo porque obviamente no la íbamos a invitar, pero sí que estuvo en el debate porque los filósofos precisamente reflexionaban sobre sus escritos sobre la religión y demás, porque también tiene ideas sobre Europa interesantes. Tenemos dos aquí y otra después. Vale. Sí, Bueno, sí, por favor. Intentar, cuando me hice la pregunta de por qué solo éramos mujeres y dije, pues sí, porque sí, ¿sabes? Es decir, la reflexión que haces me parece muy, muy interesante, productiva y creo que tenemos que tomarla en cuenta porque siempre pensamos por qué no hay hombres, ¿no? Y creo que desde este lugar de alteridad y de margen en el que no concebimos las diferencias, entonces estamos también contemplando otras que no nos han concebido a nosotras, no nos han... O sea, justamente contra las que hemos tenido que luchar. Entonces, mi respuesta, la que yo me di a mí misma fue, pues porque sí, o sea, porque hay solo mujeres, porque sí. Y vamos a hablar nosotras, y ya está. Entonces, nada, era esto, que me pareció más interesante que Bueno, creo que no es interesante, que justamente el hecho de hacernos la pregunta es sintomático. Sí, yo quizás también añadiría un punto aquí, ¿no? Esto, ¿no? Que llevamos tantísimo retraso, ¿no? ¿No? Y todavía la inercia es tan grande a favor de la presencia de los hombres en todos los debates públicos que no hay que tener miedo, ¿no?, a cuestionarlo, ¿no? Y hay que seguir cuestionándolo, ¿no? Y a mí, de las cosas que más placer me producen cuando estamos programando en nuestro centro, proyectos con perspectiva de género, sino, por ejemplo, muy recientemente hicimos un gran debate sobre la guerra en Ucrania y el panel era solo de mujeres, pero de unas mujeres con una trayectoria intelectual, periodística, la corresponsal del País en Moscú durante 35 años, o sea, mujer, y sin decirlo, sin reivindicarlo, ¿no? Naturalizar la presencia de mujeres hablando de temas que tradicionalmente son masculinos, la geopolítica, la guerra, la violencia, las armas, ¿no? el futuro de Europa, ¿no? Entonces yo creo que esta es nuestra pequeña revancha, ¿no? O sea, es decir, pues sin decirlo, sin, ¿no?, van a gloriarnos, lo vais a ver, lo vamos a naturalizar y cuando esto pasa,
es realmente maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente todavía cuando pensamos, ¿no?, en nombres públicos, fijémonos en los periódicos, en las instituciones culturales, en las personas que salen en los medios, ¿no?, en la televisión, quién toma las decisiones políticas, sigue siendo abrumadoramente masculino, ¿no? Con lo cual yo creo que está bien que nos lo cuestionemos y un día dejará de pasar, ¿no?, que cuando se hable de Europa solo haya hombres, ¿no? Porque yo creo que ya no se percibe muy bien esto, ¿eh? O sea, ya no es muy políticamente correcto, ¿no?, organizar mesas redondas en las que haya solo hombres, ¿no? Y yo creo que todavía tenemos mucho derecho, mucho tiempo ¿no?, por recorrer, en las que haya mesas en las que solo haya mujeres, ¿no? ¿no?, todavía tenemos mucho retraso que recuperar, perdón. Yo quiero hacer en este sentido, una experiencia. No hace mucho tiempo, en una comisión, no hace mucho, hace un poco, pero no demasiado, en una comisión para juzgar una tesis doctoral, hubo alguien que dijo una cosa así como que podía impugnar porque en la mesa, en el tribunal, todo éramos mujeres. Claro, es como sorprendente pensar, pero si la tradición ha sido que en los tribunales de tesis solo han sido hombres. Y entonces os cuento ya, en este diálogo que hacía referencia al diálogo de Moderata Fonte, todos son mujeres y algunas veces al exponerlo dicen, claro, todos son mujeres. Bueno, pues en los diálogos de Platón, que siempre son hombres y solo en un momento que sale Diotima en el banquete va y dicen que probablemente es un personaje ficticio, o sea, hay una mujer y es ficticio. Hay, por ejemplo, Trótula, que es una médica, no era un médico. Oliva Sabuco escribe, no escribe ella, escribe su padre. Es como general, ¿no? Entonces, quiero decir que sí, yo creo que como vamos a insistir, habrá ese momento, llegará. Y yo os decía antes, les decía que en el seminario en el que trabajo realmente hay estos jóvenes que están ahí, con lo cual, dentro de muy pocos años, si se hace otro debate, seguro que estarán ellos y a lo mejor no nosotras. No es una esperanza, es un hecho, con lo cual por nosotros ahí. No quedará, os lo puedo asegurar. Creo que teníamos, sí. Yo solo quería decir una cosa que va en la línea de lo que ha empezado la compañera que está sentada allí delante, ¿no? De que ha echado en falta que no hubiera, pues, digamos, mujeres en las otras charlas. Resulta que yo diré una cosa que creo que estaremos todas de acuerdo que tiene que ser así. Y no es por desmerecer ni en las otras sesiones, ni en esta, que no se me entienda por aquí, que los ponentes, los que están presentes y nos están contando sus experiencias y sus conocimientos, yo no esté de acuerdo con ellos. He disfrutado, y hoy también, un día más, el tercero, con las intervenciones de quienes han estado allí explicándonos cada tema de cada uno de los 3 días programados. Pero lo que quiero decir es que, para mí, lo más importante sería que no tuviéramos que tomar nota de una crítica si es que se dice que se encuentran a faltar, pues digamos, mujeres en las otras sesiones u hombres en esta. Yo creo que en todo debate lo que esperamos, los que vamos a escuchar, los que nos interesa conocer o tener acceso a sus conocimientos, pues sería que en cada debate se escogiera, y no se hace, la persona más preparada en el tema que se está hablando, o no estamos de acuerdo con esto. Es decir, el que es más inteligente, el que tiene mayores conocimientos del tema que se va a hablar, no tiene que ver para nada, o no debería de tenerlo, si fuera hombre o si fuera mujer el ponente que estuviera en la tarima. Creo que esto antes, sucintamente, se ha dicho en el debate que ha habido o entre vosotros aquí delante. Pero yo creo que si tenemos en cuenta eso, y es lo que deseamos, que los hombres, de alguna manera, yo hoy cuando he entrado, no ha sido el mismo efecto. He dicho, ¿pero qué pasa hoy? Que no hay ni hombres ni tantas mujeres. Es decir, el tema no interesa a nadie o a muy pocos. Por lo tanto, estoy segura que hay muchos hombres que están informados y que podrían estar aquí. Pero creo que siempre hemos de buscar, para dar a conocer el tema, pues a los que están más preparados.
que tienen el intelecto mucho más, digamos, en un nivel mucho más alto. Por lo tanto, creo que estaríamos de acuerdo que los hombres, digamos, estuvieran hoy más presentes aquí, pues por lo tanto, creo que para mí es la premisa principal, que no haya diferencias, que ni hombres ni mujeres, que los hombres tienen que conocer más lo que pensamos, nuestro discurso, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos alcanzar. Si los discriminamos, que no vienen, mal vamos. Y eso quiere decir que también es un reflejo de que hay pocos, que los hay, como habéis dicho, que están muy interesados por el tema y los problemas que tenemos las mujeres y que estamos reclamando. Por lo tanto, ¿no sería eso lo mejor? Que pudiéramos tener siempre la participación de unos o de otros, pero siempre los que más pudieran hacernos llegar lo que queremos venir, por eso venimos y lo que venimos a oír. Es decir, por lo tanto, de acuerdo con aquella persona. Y no es que no esté de acuerdo contigo, pero me parece que has hecho una defensa de que la mujer tiene que estar cuando le dan oportunidades. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿no nos gustaría cambiar eso? Que allí donde hablamos de cosas de mujeres lo pudiéramos hablar entre hombres y mujeres. Y al revés, no queremos que las mujeres puedan tener acceso a un debate de política, se ha dicho hace un rato aquí. Por lo tanto, yo sería de este parecer. Y me parece que si de alguna manera queremos llegar a eso, tenemos también desde las mujeres a lo mejor tener y tomar como referente a ese que sí, o esta persona o este hombre que de alguna manera lo conoce. Si queremos una cosa para unos, queremos también las cosas que nosotros queremos. No sé, yo es lo que me ha sugerido la intervención de esta compañera de aquí de fila, que no había que defender, sino que había que de alguna manera hacer ver lo que os he expuesto que yo veo, que es decir, para un debate, siempre los mejores. Y ya me he dicho al principio que no encuentro a nadie que desmerezca estar aquí, al contrario, contentísima. Y me ha gustado también los otros, donde solo ha habido hombres. Pero es que yo cuando he entrado hoy digo, poquísimos hombres, entrando por la puerta, más mujeres como en todas partes, que siempre hay más mujeres, no sé, en todos los debates. Y luego, muy vacío. Digo, pues esto no está bien, esto hay que cambiarlo, ¿no? Eso es la única reflexión que os quería trasladar. Gracias. Bueno, nosotros en cualquier caso, al menos en representación de esa nuestra, cuando decíamos que tomábamos buena nota, solo quiero decir que para nosotros es un placer que el público se dirija a nosotros porque las personas importantes son los invitados. Entonces es extraño que alguien interpele a la organización para pedirle algo. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es un placer que suceda. Por eso creo que es bueno que tomemos nota. Respecto a elegir a los mejores para hablar en cada ocasión del tema, creo que hoy es un buen ejemplo de que se ha elegido a los mejores y también los otros debates. Sin duda, todos han sido de mucha altura. Muchas gracias. Creo que teníamos una intervención por aquí. Se ha diluido. No. Estamos dentro del tiempo y siempre es un placer dar voz a todos. Una pregunta muy breve, pero que me gustaría una respuesta más amplia. Y es si ustedes se han imaginado la historia escrita por mujeres. No la historia de las mujeres ni la historia del feminismo, sino la historia de la humanidad, del mundo, cómo la habrían escrito las mujeres. Sí, yo no sé cómo la habría, no lo sé. Lo que sí sé es lo que leo cuando las leo a ellas. Y ponía ese ejemplo, ¿recordáis que he puesto el ejemplo de los malos tratos? Pues vamos a ver, por ejemplo, un momentito, que tengo una chuleta. Resulta que la historia de estas mujeres, diciendo el dolor que supone un maltrato por parte del marido, y cuentan
que el peor dolor es el maltrato por parte de los hijos porque es carne de la propia carne. El dolor que causan esos padres que dejan desheredadas a las hijas a favor de los hermanos. En Cataluña, por ejemplo, hasta no hace muchos años había l'hereu y la pubilla. Y la pubilla era la heredera hasta que nacía l'hereu. Bueno, esto lo digo porque hay un señor que es un catedrático, que escribe, es un catedrático, no diré el nombre, que es un experto en la Edad Media y en un capítulo de un libro publicado hace unos 20 años habla, por ejemplo, de Leonor de Aquitania. No me estoy yendo, voy a lo que decías. Y voy a leer durante 1 minuto y medio un fragmento que escojo. Dice así, Leonor de Aquitania, hace una serie de cosas y entonces dice... ese viaje fue el comienzo de un largo sufrimiento. Sufrir es la razón de la vida de Leonor. Por masoquismo es posible. Resulta difícil entender la aceptación de ese aciago destino si no es que ella sintiera placer en el sufrimiento. De nuevo la leyenda habla de esas especiales relaciones. A Leonor, mujer liberada, mecenas de escritores y artistas, le gustaba la mano levantada de Enrique. Las palizas fueron habituales. Nunca denunció los malos tratos. Está claro que nunca se denuncian cuando se reciben por placer. ¿Quién le ha contado esto a este catedrático que va y da conferencias y sale por la tele y escribe en El País? ¿Quién le ha contado que Leonor no denuncia los malos tratos porque se reciben por placer? A mí no me vale esta historia que me han contado, porque resulta que cuando leo los textos que escriben las mujeres me dicen otras cosas. Y me dicen, por ejemplo, digo el ejemplo para no irme a otras mujeres, de Moderata Fonte, cuando habla de esta exigencia de paridad, cuando habla de que se tiene que casar porque lo quiere la familia, pero que ella preferiría quedarse soltera. Dicen cosas que a mí no me las dicen la historia que me han relatado, con lo cual me creo poco la historia. Y entonces ahora cada vez más quiero ir al máximo de textos, a descubrirlos, a buscarlos. Afortunadamente tenemos muchos textos digitalizados, porque hay algunos que estaban en las bibliotecas allí durmiendo, pero entonces cada vez más. Y entonces ya vamos viniendo hacia aquí, pues tenemos otra historia. Y esta historia se podría reconstruir, como decía antes, con indicios y fragmentos, pues esto, en textos que dicen cosas que no son estas. Este señor, y esto es un ejemplo de un capítulo, pero este señor va diciendo cosas en todo el capítulo, pues porque han contado algo que no es la historia, que probablemente algunas mujeres, si no escribiendo historia, pudiendo leer lo que han dicho, nos formaríamos otra idea de lo que dicen y hacen. Con lo cual, por ejemplo, yo digo el ejemplo de los malos tratos, y no es el único. Con lo cual, sería otra historia. Y no quiere decir que las mujeres sean buenas, bondadosas, sensibles, es otra cosa. Y a lo mejor tendríamos otros elementos relacionados con la guerra, con el poder, con el capital, etcétera, etcétera. Porque los textos por ahí apuntan, es decir, los textos están, o sea que podremos en algún momento, no sé cuándo, reconstruir algún tipo de historia. Que no sea de este tipo. Claro, esto se sigue leyendo, es decir, que este señor sigue diciéndolo. Y claro, yo pienso que algún día se puede enfadar conmigo, porque siempre que puedo lo digo, pero no digo el nombre, no digo el nombre. Lo que ocurre es que a veces dejo el libro estratégicamente en la mesa para que lo vean. Si lo dejo allí, entonces vienen cuando terminan. Esto es así. Si dices el nombre podemos editar también. No se cierros. Vale. Bueno, pero fijaos cómo, pues no lo sé, pero seguramente tendríamos otra historia. Claro, claro. Ahora se está desmontando. Claro, claro. Pues ya es claro. Ahí está. Y en los libros de historia, en los libros de texto, se sigue repitiendo, porque yo soy profesora de historia y todo el tiempo estoy corrigiendo estas cosas. No, ya. Bueno. Sí, no, pero te he oído. Me has oído. Porque estamos más cerca. Es que he hablado alto para que me oigas. Y a ella también. Vale, bueno, creo que me han oído. Sí, fantástico. Yo solo quería añadir que no solamente es pensar cómo habría sido la historia, sino que pensar qué significa el relato histórico, porque nos obligan a recomponer las partes dentro de un relato lineal con unas categorías y con un concepto de lo que es el conocimiento de lo que es la historia
que no son las mismas experiencias tampoco, ¿no? Y ya no digo de las mujeres blancas europeas, sino pensemos en las mujeres pertenecientes a las distintas clases sociales, sobre todo los sectores desfavorecidos. Pensemos una vez más las mujeres racializadas, es decir, no es el mismo relato tampoco. Y entonces ya no solamente es que problematizaría este relato lineal, que ya lo hacemos, ¿no? Evidentemente cada vez que estamos entrando en estos debates y les analizamos, sino que no serían los mismos referentes y no tendría por qué corresponderse con los mismos registros históricos, ¿no? Entonces, hay un libro que a mí me gusta mucho, es un libro de cuentos que se llama Las Negras, que es de una escritora puertorriqueña que se llama Yolanda Arroyo Pizarro, y este libro escribe una ficción a partir de relatos orales acerca de las esclavas en el Caribe hispano, en Puerto Rico en concreto, ¿no? Entonces, aquí hay una construcción de un texto que podemos llamar ficción como cualquier relato histórico, esto a mí me da igual, pero que sin duda te acerca a un dolor que no está registrado en estos textos ni lo va a estar. Entonces, no hay documentación, casi sí lo hay para los otros Caribes, pero no para el Caribe hispano, no hay suficiente documentación de las experiencias de las esclavas. Entonces, tenemos que pensarla y tenemos que explorarla, pero también escribir acerca de este dolor. Entonces, y no es el mismo relato empieza después de la trata, pero antes, cuando las mujeres eran libres en África, en el contexto antes de la esclavitud, podemos cuestionar los distintos tipos de sociedad y libertades, por supuesto, pero antes de ser extraídas y traídas forzosamente a las distintas plantaciones, se les inscribe en un relato que no les pertenece. Entonces, por eso ya no sería otro tipo, no solo sería pensar otra historia, sino otros periodos, otras escenas y otros contextos, ¿no? Que usualmente no contemplamos. Vamos a dar paso tal vez a la última pregunta ya. Una cosa muy corta que me ha llamado la atención. El que no quieras decir el nombre me sorprende, porque es decir, ¿por qué hay que proteger a esta persona? Es decir, cuando alguien hace algo que no nos gusta, tenemos que poder decir quién lo ha hecho. No sé, no hay que estar siempre protegiéndolos de las cosas que hacen mal. Buena crítica, no sé. Buena crítica. La recibo. No contesto, buena crítica y acepto. ¿Me dejáis leer un fragmento? Es que tiene relación con lo que decía María Teresa y con otras formas de decir y otras cosas que se nos han, si no ocultado, las hemos visto poco. Por ejemplo, años 40, María Zambrano, un libro titulado La agonía de Europa. Yo cuando estudiaba Agustín de Hipona, pues Agustín lo veía pintado y lo veía pintado muy blanco. Y mira qué dice María Zambrano, es un minuto, dice así. Dice, bueno, ella habla digamos, quiere aludir a una deuda, dice, que no está ni saldada ni reconocida de Europa para con África. Y dice así, y vino a nutrir San Agustín a Europa, acercándole la sabiduría de esa olvidada y relegada África, la vieja nodriza de piel oscura, que queda en el rincón de la casa, contemplando al hijo crecido, que se alejará cada vez más de ella. Olvidada nodriza de Europa. Con su sabiduría humilde y antigua, de madre y hechicera a un tiempo, en su soberbia, la cultura europea ha olvidado lo que le debía y ha olvidado también este cuidado del corazón y así se le ha ido cerrando. Es decir, esto en los años 40, si se puede escuchar más este tipo de discurso, seguramente el otro, lo oscuro, el diferente, no nos llegaría como nos ha llegado. O sea, ese discurso y muchos más, ese de respeto por la oscuridad. Tenemos en el lenguaje lo oscuro como algo negativo. Tengo la negra, decimos. No tengo la negra, tengo otras cosas. El lenguaje está incorporado, ¿no? Es la oscuridad. Entonces, ver que alguien insiste y repite, dando la importancia, por ejemplo, dice, el centro de la llama es oscuro. O sea, ver cómo de la oscuridad surge la luz, ver cómo desde las entrañas surge una criatura, etcétera, etcétera. Esto es otra historia.
y a mí me parece que me han timado un poco, ¿no? Entonces, cuando leo esto, que no me lo invento, esto está publicado en los años 40 en un título que es La agonía de Europa. Entonces van dando recursos, van diciendo, mirad al otro, mirad al diferente, mirad al oscuro, mirad a África. África tiene mucho que enseñarnos y no nos hemos querido enterar. Y no nos hemos querido enterar y entonces, bueno, ahí estaba con esa línea, ¿no? Entonces, bueno, acepto la crítica, la acepto. Ser las buenas, las que protegemos, ¿por qué no están aquí ellos? Es decir, siempre mirando porque todos estén bien y nosotras somos también las que tenemos que estar bien y que tenemos todo el derecho. Y si ellos hacen cosas mal, pues todo el derecho a decir que lo están haciendo mal. Bien. Era esto como... Bien, no diré el nombre. Bueno, hemos empezado este debate hablando de que nos habían timado, porque habíamos estudiado con trabajos y estudios de hombre, y acabamos diciendo que van a dejar de timarnos ya. Es muy buena, además, la cuestión sobre reescribir la historia, dando espacio a las mujeres y releyendo esos textos para reinterpretar la historia. Les agradecemos profundamente su presencia, Rosa Rius, Judit Carrera, María Teresa. Muchas gracias a las tres y muchas gracias a todos ustedes que con sus preguntas enriquecen también este debate. Un saludo y un aplauso para todos. Gracias.